programa en esta segunda media hora, con el tema que nos convoca hoy, que vamos a hacer un programa especial para hablar de educación. Y está con nosotros, como yo le decía al principio del programa, Etelvina Gorkin tiene un currículum extensísimo, es una profesional, primero que es colega, y somos colegas en la docencia, pero Etelvina es magíster, es investigadora del programa Discursos, Prácticas e Instituciones Educativas del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes. Así que está cerquita, del barrio. Es del barrio. Y es magíster en Género, Políticas y Sociedad de Flaxo. Además es licenciada en Educación y es profesora de Educación Física. Así que por ahí también podemos hacer una sesión de Educación Física. Necesitamos. No, pero podemos hablar de Educación Física. Podemos hablar también. Podemos hablar, tenemos historia. Le vamos a dar nuevamente la bienvenida a Etelvina Gorkin para quienes se suman al programa en esta media hora. Y bueno, gracias por estar con nosotros. Ay, gracias por la invitación. Contanos un poco, bueno, en uno de tus trabajos es el tema que nosotros planteamos, que es la soledad docente en la educación inclusiva. ¿Cuántos conceptos en ese solo tema, ¿no? En esa línea? Sí, decidí escribir un artículo en la revista de ADEF, del Sindicato de Profesores de Educación Física, porque veía a los docentes, a muchos docentes, totalmente angustiados, mal, algunos llorando también, de los solos y los solas que se sienten y que no sentimos, ¿sí? Uh-huh. Y muchas veces sin poder tener un sostén a nivel emocional, sin tener una guía en las mismas escuelas, trabajando muchas horas con muchos alumnos, a veces 25, 30 alumnos. Ya no es más la educación homogeneizadora que era antes. Ahora es una educación totalmente heterogénea, válida. Yo valoro la inclusión, la diversidad, la heterogeneidad, que hoy por hoy de eso se apunta, la educación heterogénea. Pero ¿qué pasa? Sentimos que no están dadas las condiciones. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de inclusión hoy? Hablamos de inclusiones cuando hablas de la heterogeneidad, de hablar de la singularidad, hablar de las individualidades. Todos tenemos potencialidades. No hablamos sobre los déficits, sobre lo que antes era educación diferenciada, como diciendo, hay alumnos con ciertas capacidades y ciertos alumnos sin esas capacidades. Y no, ya no hablamos más sobre capacitismo, hablamos sobre todas las capacidades que se tienen y trabajar sobre eso. Claro. De eso sobre la inclusión no se habla solamente de discapacidad, sino diversidad, claro, heterogeneidad, claro, de igualdad de oportunidades, igualdad de oportunidades y calidad educativa. Eso se habla cuando se habla de inclusión. Pero quien no desarrolla su capacidad propia, ¿qué pasa? Porque viste que cada uno tiene una capacidad, no tiene distintas capacidades, en algún momento dice, esta es mi capacidad y yo voy a desarrollar esto. Al no hablar, no ponemos el punto sobre las capacidades, primero, claro, y principal. Total. Ponemos el punto sobre las potencialidades, todo lo que yo puedo, no de lo que no puedo. Si no desarrollas la capacidad, ¿qué potencialidad podés tener? ¿Qué pasa cuando te hablan que sos incapacitado? ¿Qué posibilidades tenés? ¿No? Ninguna. Claro. Porque ya hablo sobre el déficit. Y acá de eso se habla. De no hablar sobre el déficit, sino hablar de todas las potencialidades, las habilidades, hoy por hoy, y también hablar sobre las diferencias. Claro. ¿Sí? Cómo las diferencias, como nos propone Carlos Escliar, las pedagogías, las diferencias, ¿sí? Las diferencias individuales y las grupales tienen significativos diferentes en la educación. Sí. Y antes se creía que teníamos que ser todos iguales. Claro. Imposible. Pero ¿qué pasa? En ese todos iguales, la escuela sigue con la misma estructura. Claro. Y somos todos diferentes y todos somos sujetos de derechos y obligaciones, pero somos sujetos de derechos. Entonces todos tenemos las mismas, tenemos que tener las mismas oportunidades, pero la escuela, la política, los políticos no nos ofrecen ese cambio. Bueno, pero estructural. A ver, hoy estamos en las puertas y ya entramos en un cambio muy importante en lo pedagógico, en lo normativo, en lo curricular,
en lo normativo, por ejemplo, también se establecen cosas que son muy puntuales en el nuevo reglamento, por lo menos de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, ¿cómo ves la inclusión en esta nueva normativa y en este nuevo diseño curricular que se está implementando? ¿Crees que realmente se está atendiendo a esa diversidad que vos hablás, a esa heterogeneidad? Yo me pregunto, ¿es inclusión o es una inclusión excluyente? Sí, esa es la pregunta. Para mí es lo segundo. Entonces la libertad no existe realmente. Y no solo eso, sino que el maestro pasa a ser hoy por hoy, lo que yo veo desde mi punto de vista, un administrativo. La docencia es aparte, ahora tiene que tomar lista en forma virtual, en forma presencial, tiene que hacer un montón de papeleo, tienen un montón de diversidades en la misma aula donde están solos y solas. Claro. No tienen pareja pedagógica, no tienen alumnos, hay un montón de alumnos, entre 25 y 30, y me enteré que en el secundario a veces hay 44 alumnos en el aula. ¿Cómo puede el docente hablar y trabajar las individualidades, las singularidades, ¿sí? Y además que nos dicen ahora que en los momentos de que tenemos como para ir al baño, para poder planificar, para poder hacer todo, no. Tenemos que atender otros, ir a acompañar otros docentes para que esos docentes no se sientan solos, cuando ya el docente se siente totalmente desbordado. Claro. Cuando tenemos que trabajar 3 turnos para poder alquilar, comer y tener una vida digna. Entonces, ¿qué estamos hablando? Esto es multifactorial. Esto es una política educativa, no hay presupuesto y no hay un plan. Pero eso también tiene que ver con el corrimiento de los roles, ¿no? Con la pérdida del rol docente que vos de alguna manera instalabas hace un momento, donde la figura del docente ocupa un lugar administrativo y perdió hasta la capacidad de escribir un artículo como escribís vos para denunciar o para manifestar algo que está sucediendo. Es un ejecutante de propuestas que vienen ya diseñadas y que en el marco de que hay un marco de libertad para poder ejercerlas, pero lo cierto es que se formatean determinadas cosas, ¿no? ¿Qué libertad tenemos cuando tenemos un timbre, un horario fijo? ¿Qué libertad tenemos cuando no tenemos espacios como para salir del aula y dar la clase en otros lados, sin molestar a otro docente? O tenemos unas semanas como la que tuvimos, con 47 grados de sensación térmica en escuelas que son peceras. Y sin ventiladores funcionen. Y a veces no andan algunas canillas de la escuela. Nosotros somos digamos que podemos hablar porque trabajamos ahí. Total. Vivimos lo que pasa. Vos estabas hablando de que vos eras coordinador, ¿no? Es eso también, la soledad docente. ¿A quién tenemos para preguntar? Tenemos una coordinadora muchas veces de ciclo que tiene 8 grados, que además de ser coordinadora de ciclo, coordina todo lo que sea los auxiliares, coordina todo lo que sea comedor, coordina todo lo que sea, lo que es portería, más toda la infraestructura de la escuela, más darle una mano a los docentes. A ver, ¿quién puede con todo eso? Nadie. Entonces, no nos dejen de mentirnos y dejen de decirnos y además de amenazarnos. Porque si vos vas a tener un acta si abrazás a un alumno, por no respetar la distancia óptima con el alumno. A ver, ¿qué somos? ¿Robots nosotros? ¿Vos te pensás que vamos abrazando por todos lados? Si abrazamos a alguien es porque se necesita, porque lo necesita, porque el niño nos abraza o nos abraza. Tampoco es para estar pegajosos, pero es una contención. Te quería preguntar, ya que tocaste el tema, ¿cómo está eso de viste que hay conflicto con el tema de la educación sexual en los colegios? Muchos padres que quizá por una cuestión religiosa están en desacuerdo. ¿Tuviste algún conflicto con algún padre? ¿Hubo conflicto de ese tipo? ¿O cómo lo están manejando el tema? Mira, yo soy referente ESI de las 2 escuelas donde estoy. Y poniendo un cartel sobre, decía ESI y decía todos los derechos, ¿no? Los 5 ejes de la ESI, no los derechos, los 5 ejes de la ESI, que son fundamentales para vivir una vida libre de violencias, respetando, dándole importancia a la salud, a los derechos, a las obligaciones. El padre entra y dice: ustedes, que esto, que el otro, ya van a ver, ya los voy a denunciar, esto no puede ser. A ver, ¿en qué momento? Primero tenemos una ley, la 26.150, que nos avala. Pero ahora,
contrarresta con el nuevo reglamento escolar, lo que decís vos. Claro. Y ahora, ¿saben qué? No sabemos qué. No sabemos qué. El otro día tuve una situación en la clase de dos alumnos dice, sí, tiene pinta de lesbiana. Dice de una, de otra. Esas son actitudes lésbicas. Actitudes lésbicas. Claro. Me acerqué y les hablé en el oído a las dos diciéndole, escúchenme, a ver, dándole la explicación de por qué no tienen que decir eso, de a dónde lleva, qué violencia es la que están diciendo, que no queremos una sociedad así, pero tuve que hablar porque yo no sé qué nos ampara el nuevo reglamento escolar. Claro. Yo ahí tenía que haber parado el aula antes, con el año pasado, paraba el aula, paraba la clase, frenaba, hablábamos sobre la temática, todo, pero ahora no lo sé. Bueno, yo fui... También hay que romper con los formatos, con lo que está establecido, buscarle la vuelta a lo que está estructurado para poder desarrollar propuestas que contemplen lo que está dentro de lo curricular, pero que también desarrollen la creatividad del docente, porque creo que el mayor atentado es contra la creatividad docente. Y la salud mental del docente. Y la salud Total, mental, sí. claro que sí. Pero a mí hay un tema, y un poco retomando la pregunta de Jorge, que fue tan precisa y tan oportuna con esto de la educación sexual integral, porque uno de los argumentos es que se adoctrina. Y otra de las amenazas es esta, ¿no? De que un docente adoctrina para formar que si un niño se percibe varón, si se percibe mujer. Y vos, ¿qué experiencia tenés con eso? ¿Tenés experiencias para contar, de detectar casos de niños donde de ninguna manera se puede decir que hay un adoctrinamiento? ¿Cómo se da eso? Para nada, para nada. Nosotros, tanto en la escuela 5 como en la escuela 3, Distrito Escolar 1, trabajamos mucho, las paredes hablan. Entonces ponemos muchos carteles de el no es no, porque es así. Y somos igual de diferentes, ¿sí? Poniendo manos totalmente de diferentes tipos de colores, de diferentes tipos de texturas también. Cómo las diferencias nos enriquecen, cómo a partir de pararnos hoy por hoy en el presente, que son sujetos de derechos, cuando antes vos también lo habías hablado de que antes los niños eran considerados sujetos vacíos, ¿sí? Claro. Que había que llenarlos. Hoy por hoy todos los niños tienen un saber, tienen un bagaje que nosotros Más valoramos completo, son los y más tienen completos. derechos, Pero derecho a la educación. Mi pregunta apunta a otra cosa. Vos, en una clase, Sí. observás que hay un niño o una niña que se percibe diferente. Sí. ¿Cómo encarás vos esa situación? Por ejemplo, me pasó volviendo de un encuentro de una escuela interdisciplinaria que nosotros vamos a articular con chicos con situaciones diversas, con chicos de escuelas comunes y comunes. Y volviendo caminando, un alumno me dice, quiero que en vez de llamarme con la A, llámenme con la O. Claro, con la O. Claro, sí, sí, ¿sí? sí, sí, sí. Y le dije, bueno. Y me dice, ¿usted no se dio cuenta? No, la verdad que no. Si no me lo decís, no me había dado cuenta. Y dice, a mi mamá le costó entenderlo, pero lo entendió. Vos sabés que es tu derecho, le dije. Es tu derecho y es tu derecho decírmelo y mi obligación es respetarte. Pero acordate que yo vengo de una formación de que me puede costar. Pero bueno, entendeme y corregime. Claro. Es lo único que te pido, corregime. No lo voy a hacer a propósito porque defiendo tu derecho, pero necesito que me ayudes. Claro. ¿Sí? Entonces, desde ahí, desde el apoyo, desde la contención, desde visibilizar que es un derecho. Y de eso se trata la educación eso- sexual integral. Por eso